El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Oh Señor, te declaramos como nuestro refugio, como nuestra torre fuerte, como nuestro Dios todopoderoso, Padre. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos en ti. Toda duda, todo temor, Señor. Padre mío, tú nos ayudes a despejarlo, Padre, y a apoyarnos completamente en tus promesas, Señor. A dejarnos dirigir, Señor, por esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Padre. Y que todos juntos, Padre mío, podamos proclamar esa bondad, esa misericordia tuya, Padre, y poder ver tu bondad, Señor, en medio de todas las cosas. Háblanos en esta mañana con tu palabra, Padre, que tu palabra traiga aliento, que tu palabra traiga paz y que nos regocijemos, Señor, en esa gracia maravillosa. Te doy honor, gloria y honra a ti, Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Yo sé que Dios está ahí a tu lado, ayudándonos a fortalecer, a alentar, alentarnos en medio de todas las cosas. Quiero compartir un tema que he estado pensando en estos días. Cómo enfrentar nuestros temores, cómo no dejarnos vencer por aquellos obstáculos, voy a decirlo así de esta manera, que se nos presentan a todos. Creo que todos tenemos alguna dosis de esos temores y algo que es una realidad es que hay temores que son sanos, que son buenos. Si no hubiera quizás temor a algunas cosas, tal vez arriesgaríamos mucho nuestra vida. Hay otro temor que es el temor a Dios, que siempre debe estar en nuestro corazón. Esto es decirle al Señor que en nuestro corazón y en nuestra vida nos permita el poder disfrutar de ese amor incomparable, de esa gracia maravillosa, y que siempre le honremos por lo que Él es, por lo que Él hace. Es un temor que siempre le digo al Señor que nunca sea parte de mi corazón y mi vida. Pero hay un temor que definitivamente no nos deja avanzar. Es el miedo, es la inseguridad que tenemos, y inclusive la duda, porque Dios dándonos tantas promesas, entendiendo todo lo que dice la palabra que nos ha sido entregado. Un texto que me fascina mucho recordar es lo que dice Efesios 1:3, donde expresa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero a veces simplemente recitamos estas palabras o inclusive otros textos de la Biblia, como leíamos en el Salmo 27, que me parece bien precioso. Pero definitivamente esos temores, muchos de ellos infundados, no nos permiten ver la gloria de Dios. Y quiero empezar con un texto, y lo voy a leer. En la lectura que voy a hacer en esta parte es en la Nueva Traducción Viviente. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 3, hay una expresión que dice el rey Saúl que me ha llamado tanto la atención, porque es casi el reconocer, o quizás en el trasfondo de él tenía una esperanza, pero por lo que está viendo y observando desde tu perspectiva, desde su vista, no, tal vez siente que no es la solución al problema que estaban enfrentando. Y en medio de todo lo que él expresa está este versículo, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Escucho cómo dice, inclusive es bastante fuerte. Le dice, y le está hablando a ese muchacho, que es David. Ahí estaba apenas en formación, era la oportunidad de David para ser promovido. Es una oportunidad única que se le presentó en la vida de David, y él decide enfrentar un gigante. Pero la expresión de Saúl hacia él, el rey Saúl hacia él, es bien interesante. Escucha cómo dice. Le dice: no seas ridículo. Respondió Saúl: no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. No sé si esta expresión, mi hermano o mi hermana, al escucharla, algunas personas la han dicho sobre ti, o quizás tú mismo te has enfrentado viendo que a lo mejor no tienes la capacidad
por algún temor que hay dentro de ti, que no has enfrentado y que no permites el realmente confiar en Dios ni ver las maravillas de Dios en tu vida. A mí me parece bien interesante y muy fuerte, al menos si alguien me dice una palabra como esta, yo conociendo lo que tengo, lo que Dios me ha dado, pero otra persona desde una perspectiva diferente comienza inclusive con una palabra tan fuerte y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, donde le dice, no sea ridículo. Yo creo que con solo esa palabra nos desanimamos, nos desalentamos, porque están menospreciando lo que hay dentro de nosotros. El rey David, o mejor, el rey Saúl, hizo llamar a David cuando se enfrentó, cuando se enteró que realmente había alguien que estaba dispuesto a, inclusive hay una recompensa, quien enfrentara para derrotar a ese gigante que se le había presentado, Goliat. Me imagino, sin embargo, que la pequeña llama de esperanza que había en el corazón de Saúl se fue abajo al ver que la persona que iba a enfrentar ese gigante no era de acuerdo al concepto de guerra o al concepto de la persona que le estaba que tenía en su corazón y en su mente que podía derrotar a ese gigante, pues estaban llenos de temor, de ira, y justamente la persona que tenía delante de él apenas era un muchacho. Qué interesante cuando uno piensa en esta expresión. Gracias a Dios David no se desanimó, porque yo creo que si alguno de nosotros que tuviéramos la plena certeza de que podemos derrotar cualquier situación, por muy grande que sea, o un gigante como el que tenía que enfrentar ahí, que lo tenía asustados, alguien viene y dice, mire, yo te voy a elevar de esta situación, y te quedas viendo la persona y dice, pero ¿con qué capacidad? Si yo, que soy más adulto, hablando desde el punto de vista de Saúl, yo que he sido entrenado en la guerra, me da miedo enfrentarlo y no tengo posibilidades. Mucho menos un muchacho como esto, y a veces menospreciamos a la persona justamente por eso. Y me gusta la expresión, y esta expresión que está diciendo aquí la Reina Valera, donde dice, no sea ridículo, porque resume en una frase el fulminante escepticismo que se apoderó del corazón del rey Saúl. Él tenía esa esperanza, una luz de esperanza, pero ¿quién le va a ayudar? No confiaba plenamente en él. Realmente es interesante lo que está diciendo en este pasaje. Saúl declara en su lectura, en su expresión de las posibilidades de victoria, que realmente no lo iba a librar. Sus ojos estaban puestos directamente, y lo podemos descubrir por esta expresión, estaban puestos en aquello que podía ver. Miraba a un muchacho quizás de mediana estatura, baja estatura, porque David, según los relatos bíblicos, no era muy alto, comparado con un gigante que, según las medidas que da en la Biblia de Goliat, no había comparación alguna, no había, según el concepto, según la vista, según la comparación, una manera de poder derrotar ese gigante. Y por eso también tal vez descubre lo que en el corazón, al fin y al cabo, estaba no solamente en el corazón de Saúl, sino de todo el pueblo, porque el contexto del pasaje dice que todos estaban asustados. No tenían miedo de enfrentar al resto del ejército, pero sí al gigante que entrenado con armas que no tenían ellos, que era improbable que hombre alguno, según el concepto de ellos, era imposible descubrirlos. Pero ¿sabe qué es interesante? Cuando uno mira la Biblia y mira las personas que Dios escogió, realmente no tenían, según el concepto humano, según quizás la manera de juzgar nosotros a las personas, probabilidades de alguna victoria. Y pudiéramos hacer una lista bien interesante, por ejemplo, los héroes de la fe, y me gusta a veces leer mucho Hebreos capítulo 11, porque se mencionan hombres y mujeres ahí que no tenían muchas fuerzas. Si lo tuviéramos que escoger, en buscar dentro de
de esa lista de personas sin ver los resultados, inclusive sin ver lo que había en el corazón. Tal vez muchos de ellos no los aceptaríamos como las personas que pelearan por nosotros, porque por ejemplo está ahí el caso de Abraham. Lo escoge Dios sin descendencia, aún sin mucho que esperar, y simplemente lo llama. Y uno dice, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Porque Dios sabía lo que había colocado en el corazón de Abraham. Si alguien hubiera tenido que escogerlo para de ahí salir una descendencia, que es el pueblo de Israel, tal vez poco lo hubieran elegido. Otra persona que pudiera mencionar es Jacob, un hombre tan tramposo, tan engañador, con tantas, según nosotros, según la descripción o el concepto que tengamos, nunca escogeríamos a Jacob como un patriarca, como de quien podría salir una gran nación por todas las cosas que hacía él y tal vez la forma como se comportaba él. ¿Qué pudiéramos decir de Abraham, o mejor de Moisés? Uno de los problemas que tenía Moisés, no tenía identidad con el pueblo. Durante 40 años vivió con todas las comodidades. Tal vez diría, pero ¿qué se va a mover de esas comodidades para venir a liberar a un pueblo esclavo que muchos de ellos ni creían? Ya había perdido hasta su esperanza en Dios. Es más, el caso de Moisés era que posiblemente por algunos textos de la Biblia era tartamudo y se necesitaba una persona que hablara. Yo no creo que alguien, que tú escojas a una persona para defenderte que no sea fácil de hablar, o que sea una persona muy tímida. A lo mejor ni siquiera la tienes en cuenta. ¿Qué pudiéramos decir de Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que era temeroso? Desde el momento que Dios le habla y le dice, mire, tú vas a ser profeta a la nación, él dice, yo no sé hablar, soy un niño, ¿y cómo voy a enfrentar? Este pueblo tiene un corazón de piedra y es difícil. Y pudiéramos extender la lista inclusive en el Nuevo Testamento. Si tuviera que escoger 12 discípulos, yo no tendría en cuenta a Pedro viéndolo desde el concepto de no lo que él fue, sino en el momento en que Jesús lo escogió. Era muy rápido para hablar, tardo para pensar, no era prudente y era en sus inicios, no es el Pedro que llegó a ser en las manos del Señor. Y así, discípulos, a veces yo digo, Señor, ¿por qué escogió a Judas? Estuvimos hablando en días pasados de un devocional como él. Pero algo bien interesante es que inclusive hay una expresión que dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto. Y hay una declaración que es bien interesante, porque muchas veces quizás tú y yo, mi hermano o mi hermana, somos menospreciados. Se equivocan con nosotros porque no conocen lo que hay aquí en el interior del corazón. Juzgamos por las cosas exteriores, mas no por lo que hay dentro de nosotros. Y hay una expresión que dice el apóstol, donde dice, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo, lo dice esa misma expresión, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Ahí está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. En la versión Reina Valera del 60 dice, porque lo necio, lo menospreciado, escogió Dios para a través de ellos glorificarse, el parafraseo de esa manera. Mi hermano, mi hermana, el error que cometió Saúl es el mismo que había cometido un hombre mucho más santo y desobediente que el rey. Y esto es Samuel. Cuando fue enviado a la casa de Isaí para reemplazar a Saúl, esto está más adelante en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, es interesante porque él llega a la casa de Isaí a ungir un nuevo rey. Y también se dejó llevar por las apariencias. Y es un texto bien conocido. Luego el Señor le dirigió a corregir una manera de juzgar las cosas, una perspectiva que él tenía. Y es interesante porque ahí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, escuche cómo dice, Dios le dice a Samuel, no juzgues por sus apariencias o por su estatura, porque yo lo he rechazado.
El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Creo que ahí es donde muchos nos equivocamos. O mejor, también muchos se equivocan con nosotros. A lo mejor nos ven sin fuerzas, a veces nos ven débiles, a veces deciden quién es este que viene aquí a intervenir, porque miran las apariencias. Y creo que esta corrección que le hace Dios mismo al mismo profeta Samuel es la misma corrección que a veces nosotros tenemos que tener, porque a veces juzgamos a la persona por lo que vemos exteriormente, porque no alcanzamos a descubrir lo que hay en sus corazones. Y vaya que creo que muchas veces nos hemos equivocado nosotros y debemos reconocerlo. Pero también yo sé que han habido heridas causadas en nuestro corazón, en nuestra vida, que inclusive nos han impedido el avanzar hacia propósitos preciosos que Dios tiene con nosotros, por las palabras que han dicho, por el concepto o por la manera de juzgarnos ante nuestras apariencias. A lo mejor eres una persona vaquita, a lo mejor eres una persona gordita, a lo mejor eres una persona que ya está avanzada de edad y muchos han dicho, pero ¿con qué fuerza vas a sacar adelante ese negocio? ¿Pero cómo vas a hacer para levantar esos hijos? ¿Quién eres tú? A lo mejor te menosprecian porque no tienen quizás capacidades intelectuales, no tienes un título universitario, a lo mejor apenas has aprendido a leer, a escribir y tu respaldo académico no es el mejor, o a lo mejor si tienes ese respaldo académico, pero en la universidad donde estudiaste no es la de más prestigio, etcétera, etcétera. Pudiéramos hacer una lista más grande y eso también daña nuestro corazón. Realmente esto que le está diciendo Dios aquí a Samuel, ahí en el capítulo 10, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, la reacción de Saúl nos recuerda lo engañoso que pueden ser las apariencias. Cuando miramos a una persona, lo que vemos nos ofrece una lectura muy limitada realmente de lo que es ella. Haremos bien en darle poca credibilidad a nuestras expresiones. Lo que realmente tiene peso en la vida de lo que quizás tenemos alrededor y las personas que Dios a veces nos ayuda, realmente pocas veces lo podemos valorar con nuestros ojos humanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el Dios de los cielos, que nuestro Dios todopoderoso nos conceda ver como Él realmente ve las cosas, ve el corazón, para que nuestra óptica se ajuste realmente a la forma como Dios ve, o mejor, a la óptica de Dios. Sí, hemos sido menospreciados. Pudiera contarte muchas anécdotas de lo que me ha pasado, inclusive en el ministerio. Pero realmente hay una de las promesas que Dios nos da, no solamente a los pastores, a todos aquellos que Dios ha escogido, aún desde lo más humilde. Inclusive en el Nuevo Testamento dice, el que se humilla será ensalzado, será levantado. Y una de las promesas que inclusive le dice a Abraham en la lista que yo decía que a lo mejor nadie escogería a Abraham para ser el padre de multitudes, porque justamente cuando lo llama, le da la promesa de bendición, le dice, y te bendeciré. Pero hay algo que también hizo Dios con el tiempo, y es que engrandeció su nombre. ¿Y quién no ha escuchado de Abraham, al menos en muchos términos? Algunas personas hasta le han colocado ese nombre a alguno de sus hijos, porque no es solamente lo que somos ahora. ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón de estos hombres, de estas mujeres? No lo que eran en el momento, y tal vez mañana continuamos con este tema, si el Señor así lo permite. Dios mira lo que podemos llegar a hacer si tan solo le creemos. También lo que Dios puede hacer aún a través de las personas más débiles. Hay gente que Dios te envía para ayudarte y no vienen con recursos, no vienen quizás con mucha sabiduría, vienen con presencia de Dios, que todo lo que necesitamos para recibir exactamente lo que necesitamos de parte de Dios y no de los hombres. Mi hermana o mi hermana, pida al Señor que nos ayude a ver desde la perspectiva de Él, con los ojos de Él, que podamos no juzgar las cosas por las apariencias. A veces inclusive somos injustos con nuestros hijos porque los juzgamos por las capacidades físicas,
cuando Dios realmente ha colocado todo un tesoro en el corazón de Él, que si lo cultivamos, que si lo regamos con la palabra de Dios, con nuestras oraciones, inclusive con nuestras lágrimas, vamos a ver cosas que jamás nosotros nos imaginamos, que nuestros hijos, que el esposo, que la esposa, que la persona que nos acompañan en cierta etapa de nuestra vida pueden hacer o ayudarnos para alcanzar los propósitos de Dios. Sí, Dios muchas veces envía personas para que nos ayuden, pero muchas veces hemos rechazado esa ayuda porque las apariencias que juzgamos nosotros o la forma como vemos nosotros impiden el mover de Dios a través de esas personas. Pudiera contarte testimonios de personas de hombres y mujeres de Dios que el mismo pueblo los ha juzgado como incapaces de lograr cosas, porque no les ha sido abiertos sus ojos espirituales para ver lo que hay en el corazón de Él. Y qué bueno recordar lo que Dios le dijo a Samuel: no mires la estatura, porque eso lo desecha Dios. No mire lo exterior, ni lo bonito quizás que puede hacer, ni la belleza de esa persona, sino mire lo que hay en el corazón de Dios. Porque realmente, mi hermano, mi hermana, lo que Dios mira es lo que hay en ti. Y eso lo aprecia, y eso lo cuida. Y eso justamente es lo que Dios va a utilizar para usarte, para levantarte y para alcanzar propósitos. Para que tú seas bendición donde quiera que vaya. Pues tú eres una persona bendecida. Eres un hijo, una hija de Dios, sobre quien Dios ha puesto su mirada. Y que a pesar de que muchos te hayan menospreciado, Él se glorificará a través de ti. Hay momentos que le decimos: Señor, pero ¿quién soy yo? Lo dijo grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, lo pudiéramos leer, pero Dios dijo: no es lo que tú eres ahora, es lo que puede llegar a ser en mis manos si tan solo me crees. Quita ese temor que a veces nos deja seguir adelante. Quita esos obstáculos que muchos te han colocado para no alcanzar cosas mayores de las que has conseguido hasta ahora. No importa el tiempo, no importa la edad, no importa si eres una persona mayor. Lo más importante es que Dios esté en tu corazón y en tu vida y puedas decirle: Señor, definitivamente contigo puedo desbaratar ejércitos. Y sobre todo quiero terminar con lo que leíamos en el Salmo 27 en el momento de oración. El texto favorito mío, que es el versículo 13 del Salmo 27. Y me lo digo a mí mismo. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Y es interesante cuando tú proclamas palabras como esta. Y lo voy a leer en la traducción de lenguaje actual y con esto termina ese tiempo. Versículo 13 y 14 del Salmo 27 dice: pero yo sé, dice esta versión, pero yo sé que viviré para disfrutar tu bondad junto con todo tu pueblo. Y hay una expresión que me gusta leer en esta versión. Y dice el salmista en el Salmo 27, 14, en la traducción del lenguaje actual: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo. Creo que ahí vamos a tener que confrontarnos a nosotros mismos. Pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Qué bueno es poder entender esta palabra, y espero que el Espíritu Santo te hable a tu corazón. Y no temas, ni tampoco mire las circunstancias. Mira a Dios, porque lo que Él tiene para hacer con cada uno de nosotros, vamos a ver esa bondad y esa misericordia que Él tiene para nosotros. ¿Qué te oramos? Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque yo sé que nos hablen esta mañana y ha sido un tiempo precioso y lo seguirá haciendo, porque no solamente estás en estos momentos que hemos tenido como pueblo tuyo, Señor, escuchando tu palabra, orando a ti, sino que en el transcurso del día, Señor, tú vas a estar en todo tiempo y a toda hora a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a no juzgar las cosas según lo que vemos, Señor, sino según como tú nos revelas en el corazón, Padre. Gracias por cuidarnos, gracias porque yo sé que has colocado en el corazón de mi hermano y de mi hermana tesoros maravillosos, Padre, en los cuales nos podemos confiar, nos podemos apoyar, Padre, y saber, Señor, que eres tú en mi hermano, que eres tú en nosotros, Señor, el que nos da poder para vencer. Porque a pesar de nuestras debilidades y nuestras flaquezas, Señor, en medio de ellas tú te glorificas, Padre. Para que tú seas glorificado, Padre, para que tú seas exaltado, para poder caminar y ver la gloria tuya, y que no nos miren a nosotros, sino te miren a ti y te glorifiquen a ti como el Dios Todopoderoso. Gracias te doy por tu pueblo. Sigue hablándoles, sigue ministrándoles, Padre,
y que tu amor inagotable le llene de paz, de gracia y de bondad infinita, Padre. Les bendigo, Señor, con la bendición del Padre, y la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios sea sobre ti y que tú puedas mirar todo lo que Dios ha colocado en tu corazón, lo valores y le agradezca y siga adelante en los propósitos de su llamado. Le hablo a su pastor Elian de Luz Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.